Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 22 de nuestro manual Lo que acontecerá. El día de hoy tenemos un tema verdaderamente interesante e importante de conocer porque esta enseñanza nos va a servir para conocer qué es lo que está pasando hoy, inclusive qué es lo que ya estamos viviendo en esta tierra. En el versículo de Mateo 24:12, el Señor nos habla claramente de lo que está pasando el día de hoy. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto verdaderamente el Señor pues proféticamente nos mostraba cómo están y está hoy el mundo y cómo estaría, porque Él ya lo había visualizado, porque Él es Dios. Yo quiero orar antes de dar esta enseñanza y poner todos los pies del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, eres bueno con nosotros. Eres benigno y misericordioso, nos muestras cómo debemos de ser en nuestras vidas y cómo debemos de ser verdaderamente personas, hijos tuyos, Señor, que estemos atentos a tu palabra y que pongamos ante todo a los pies tuyos de lo que desarrollamos en nuestra vida, para que verdaderamente, Señor, hagamos tu preciosa y divina voluntad. Hoy te pido que este mensaje, para todos los que nos ven por redes sociales, sea de edificación y de crecimiento espiritual, y que ante todo, Padre, pues abra los oídos de las personas que nos ven por esta red y que puedan entender, Señor, que es tan necesario estar atentos, porque los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos y están por venir. Todo parece indicar situaciones aún más difíciles. Te damos gracias, Señor, por este día. Bendecimos tu nombre y te glorificamos y te pedimos, Señor, danos luz para entender claramente por tu Espíritu Santo lo que tú ya has establecido para esta clase, para esta predicación, para este mensaje que tú quieres que reciba, Señor, cada uno de los que nos ven por redes sociales. Te damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues es natural que cuando somos testigos de lo que está pasando en el mundo, de que hay tanta maldad, pues muchas veces podrá ser que haya personas que su corazón se endurezca y que el amor de esas personas se enfríe. ¿Qué significa enfriar? Recuerden lo que dice el versículo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto significa que va a haber personas que ese amor que tal vez tenían, pues no lo van a desarrollar ya. Y por eso es necesario que entendamos esta palabra, el original de enfriar. ¿Qué significa enfriar? En el original dice soplar aire frío, apagarse, enfriarse gradualmente. Significa que el amor, amados hermanos, no se va a apagar de golpe, sino que se enfría poco a poco, como cuando algo caliente es expuesto al viento frío. Y entonces viene al momento de ese enfriamiento un proceso gradual, como por ejemplo, no va a ser un cambio repentino, sino un enfriamiento progresivo en la fe y en el amor a Dios y al prójimo. Es como desconectarse de una fuente de calor y prácticamente podemos entenderlo claramente como cuando un carbón encendido dentro de un anafre tú lo sacas, pues obviamente cuando lo sacas del fuego se va a apagar. Y un creyente se aleja de Dios y se enfría espiritualmente al alejarse de la palabra de Dios, de no oírla, de no leer su palabra, de no orar con el Señor. También puede haber una influencia externa que puede empezar el proceso de enfriamiento, como por ejemplo un viento que puede apagar una llama. La maldad, el pecado pueden debilitar la pasión por Dios. Entonces, una influencia externa pudiera ser que apagara ese amor. Y entonces yo te diría, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Pues si tú realmente estás juntándote con personas que nada van a edificar tu vida, sino al contrario, te van a lastimar, te van a alejar de que tú tengas una comunión con Dios,
pues es obvio que vendrá un enfriamiento en tu vida. Pero estas palabras del Señor Jesucristo no solo hablan de peligro, de que caigas en la indiferencia o en la falta de compasión, sino que nos muestran una verdad muy profunda acerca de la naturaleza del amor. El verdadero amor es una llama que siempre está en peligro de extinguirse, si no se alimenta y se cuida continuamente. El amor es necesario porque es la esencia de Dios en la vida de todo hijo. Y es por eso que el amor requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Pero cuando la maldad nos rodea y la vida se vuelve difícil, amados hermanos, puede que muchas personas se enfríen por esta situación, porque la situación está difícil, porque duden que el Señor puede oír su clamor, o por la falta de fe de no dejar que el Señor sea el que guíe sus pasos. En consecuencia, el amor se va a debilitar, va a perder intensidad y se enfriará. Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo nos dice en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar el primer amor, amados hermanos? Cuando Jesús reprende a la iglesia de Éfeso, no dice que dejaron de amar, sino que dejaron su primer amor. Esto implica que su amor por el Señor, que ya no era tan intenso, ya no era tan apasionado, sino que ellos empezaron en un enfriamiento, y era un enfriamiento espiritual. Aunque seguían sirviendo y siendo fieles en otras áreas, olvidando los mandamientos más importantes dados por el Señor Jesucristo, ellos empezaron a enfriarse y empezaron a dejar esa comunión con Dios. Y es por eso que Mateo 22:37 nos da claramente esos mandamientos que el Señor Jesucristo dio y que son los más importantes, en donde se resume toda la ley. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego en Mateo 22:39, un versículo más, dos versículos más, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí el Señor nos está dando los verdaderos mandamientos importantes, en el cual resume toda la ley y que es por medio del amor. Y el amor primero que debemos de tener es por el Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, es decir, con todo nuestro ser. Y en el Mateo 22:39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, o sea, amarás al que está cerca de ti. Tal vez estás casado, debes de amar a tu esposa, pero dice como a ti mismo. Si tú no te amas, no puedes amar a tu esposa. Entonces, ¿cómo debe de ser? Amar primero a Dios para que se derrame sobre ti el amor de Dios y tú estés lleno y pleno para que puedas transmitir ese amor a tu prójimo. En este caso sería tu esposa, tus hijos. Jesús nos enseña que el amor a Dios y al prójimo debe ser total, no rutinario ni tibio. Mira, Jeremías 2:2 dice así: me acordé de ti, el Señor recordando al pueblo de Israel, de la lealtad de tu juventud, cuando eran jóvenes, del amor de tu noviazgo, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor se acuerda de cómo era el pueblo de Israel cuando recién estaban verdaderamente leales al Señor. Y Dios recuerda y verdaderamente le habla a todos nosotros y al pueblo de Israel que se enfriaron. Por eso es importante ver algunas señales de haber dejado el primer amor en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Primero, por ejemplo, la rutina espiritual. Cuando ya no hay esa pasión, se ora, se lee la Biblia, se congrega, pero no hay ese entusiasmo ni la cercanía que antes se tenía cuando conocimos de Cristo. También otra situación es el enfoque en actividades que en la relación con Dios pues se han ido
creciendo el enfoque en actividades aún que conocemos y decimos que son más importantes. Por ejemplo, puedes estar trabajando en la iglesia, pero ya no buscar verdaderamente con el tiempo que necesita el Señor. También puede haber poca sensibilidad a la presencia de Dios. Antes un mensaje, una canción tocaba nuestro corazón y ahora pues nada te emociona, como un niño o una niña que le toca el corazón el Señor con su espíritu, y podemos ver a una pequeñita adorando con todo su corazón al Señor. Para mí eso es amar a Dios, como los niños verdaderamente aman al Señor. Y también puede haber duda o queja en lugar de gratitud. Antes se confiaba en que Dios, pues sin reservas, estaba ahí contigo, y ahora pues cuestionas al Señor porque tú quisieras que toda tu contestación, toda tu oración fuera inmediatamente respondida, cosa que, amado hermano, es difícil, amada hermana, es difícil. Isaías 29:13, para los que vieron el programa de la semana pasada, recuerden que el Señor contesta en el kairos de Él, no en el cronos de nosotros. Y decía yo que viéramos Isaías 29:13, porque dice la palabra del Señor así: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Efectivamente, eso es lo que está pasando hoy en esta tierra. Tal vez te digas o nos digamos que somos hijos de Dios, que estamos ahí viviendo cerca de Dios, pero pues tan solo son labios, pero los que están hablando son tan solo la boca, y no es el corazón el que verdaderamente debe de estar con el Señor. Y dice este versículo de Isaías 29:13 que su corazón está lejos de Él. Es por eso que Dios busca en nosotros una verdadera pasión por Él, con un corazón cerca de Él. Y hay ejemplos actuales de personas que pues al principio aman, adoran al Señor, y también después se enfrían. Y es por eso que también en la vida suceden situaciones similares. Y te voy a poner un ejemplo. El ejemplo es el del matrimonio. Al inicio hay detalles, palabras dulces, deseos de estar juntos, pero más adelante, con el tiempo, si esa pareja no se cuida, la relación se va a volver fría, sin pasión, sin ningún esfuerzo. Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Conocemos al Señor y nos encendemos en nuestro corazón, queremos hacer lo mejor para Él, pero al pasar el tiempo nos vamos enfriando. Eso no es posible, amados hermanos. Debemos de mantener el fuego del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Otro ejemplo es el primer empleo o ministerio. Te dan tu primer ministerio, comienzas a trabajar con todo gozo, lo haces con gran emoción, pero con el tiempo empiezas a perder la pasión de servir al Señor, y todo tu corazón se empieza a volver, pues, inclusive ese servicio como una carga, y entonces te empiezas a enfriar. Otro ejemplo es cuando tú adquieres algo nuevo. Al principio se cuida mucho, se usa con entusiasmo y tienes mucho cuidado, pero con el tiempo se vuelve algo común, y así puede suceder también en nuestra relación con el Señor. Pero, ¿cómo podemos volver al primer amor, amados hermanos? El Señor Jesucristo nos da la respuesta. Está en Apocalipsis 2:5. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2:5. Fíjense bien. Dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí la palabra del Señor nos habla que tenemos que recordar, que debemos de pensar en nuestra relación que teníamos primaria con el Señor, cuando comenzamos, qué era lo que sentíamos en nuestro corazón, y cómo ahora podemos verdaderamente entender que sí haya habido un enfriamiento. Y entonces dice la palabra también del Señor en este versículo: arrepiéntete, reconoce que has dejado tu primer amor y que te has enfriado. Tienes que reconocerlo, tienes que estar plenamente seguro de que esto está sucediendo en tu vida, para que entonces
como dice también este versículo, y haz las primeras obras. Entonces, primero recordamos, luego viene el arrepentimiento y luego haremos las primeras obras, que significa volver al Señor con pasión, como al principio. Tenemos que encendernos, amados hermanos. Por eso el Salmo 51:12 nos dice así: vuélveme el gozo de tu salvación. Lo está diciendo el mismo rey David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es un corazón dispuesto al Señor. David clamaba por ese gozo, por ese espíritu noble en el corazón de él. Y es por eso que el Señor, por medio de la palabra, nos muestra lo que David pidió. David pidió que se restaurara su pasión por el Señor. Y un ejemplo bíblico también claro está entre una persona afanada y su hermana, que está apasionada por Jesucristo. Y esto lo van a poder leer en Lucas 10, del 38 al 42, y con esto termino. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea una mujer llamada Marta. Le recibió en su casa. Jesucristo llegaba a la casa de Marta y era recibido por ella. Lucas 10:39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Versículo 40. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué era lo que hacía María? Marta, preocuparse por muchos quehaceres. Y acercándose le dijo a Jesucristo el Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Jesús respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, ahí vemos a la hermana de María, Marta, que se preocupaba más por hacer cosas físicas que entender y oír la palabra de Dios. Lo más importante, Jesucristo quería darle a ella, a Marta misma, el mensaje que él tenía para ella, pero así ella no verdaderamente le mostraba al Señor ese deseo de oír, sino que estaba turbada y afanada. Y el versículo 42 dice: pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Imagínense, amados hermanos, cómo el Señor le contesta en este caso a Marta, y le dice: pero solo una cosa es necesaria, y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, y la cual no le será quitada. Amados hermanos, Marta estaba afanada, turbada, como el mundo que no quiere conocer nada de Dios. Se encontraba ocupada sirviendo al mundo, pero María había elegido su primer amor, y era oír lo que Jesucristo puede enseñar para llevar una vida de bendición. María tomó la decisión correcta, tener una comunión íntima y personal con Jesús. Mi pregunta es: ¿tú qué vas a elegir? ¿Servirle al Señor, oír su palabra, estar atento, o afanarte, preocuparte por las cosas que están pasando? Hoy yo te quiero decir que reflexiones. ¿Amas a Dios con la misma pasión que al principio? ¿O te has convertido o has convertido la relación con el Señor en una rutina? Hoy es un buen día para volver al primer amor y así evitar el enfriarte espiritualmente. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por esta tarde. Te pedimos que sigas mostrando tu misericordia y tu amor. Y gracias también por este mensaje, porque tú nos hablas de que no debemos de enfriarnos, Señor, sino al contrario, debemos de verdaderamente encendernos en el fuego, Señor, de tu Espíritu, como lo dice el 2 de Timoteo. Gracias, Señor, 1:6, y dice así: por esta razón te ruego que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra es para nuestro corazón. Debemos de avivarnos, debemos de verdaderamente volver a nuestro primer amor y no permitir, Señor,
que el enemigo o las situaciones o las cosas que están pasando en el mundo enfríen nuestra relación contigo. Tú eres el primero, tú eres el postrero, Señor, a ti es al que amamos. Y tú nos dices que si queremos verdaderamente entender y conocerte, pues debemos de recibirte en nuestro corazón. Y si alguien en redes sociales quiere recibir al Señor en su corazón y comenzar una verdadera relación íntima con el Señor Jesucristo, dile así al Señor, dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón porque realmente he puesto oídos en lo que el mundo está ofreciendo y sí he perdido mi relación íntima y personal. Por eso contigo, Señor, yo te pido, Padre, que tú seas quien obre en mi corazón y me dé la dirección correcta. Yo recibo a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Te pido, Padre, que seas tú quien guíe mis pasos. Reconozco que el Señor Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz, pero que Él resucitó al tercer día y Él está sentado a la derecha de ti, Padre. Te doy gracias por tu gran amor y misericordia. Hoy yo me declaro tu Hijo, tu hija. Gracias, Señor, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, este mensaje es importante que lo guardes en tu corazón. No es verdaderamente tiempo para que nosotros nos enfriemos, sino al contrario, que crezcamos espiritualmente en el conocimiento de la palabra, que en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que tengamos una verdadera relación con el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.